Hola, hola gente, buenas noches, ¿cómo están? Sexto episodio de Planeta Turístico. Este espacio que compartimos cada miércoles de 22 a 23 para hablar sobre turismo, viaje y tiempo libre. Y bueno, hoy justamente vamos a tener un programa más dedicado al tiempo libre. Entonces vamos a hablar de un movimiento cultural surgido en los años 70. Vamos a buscar una vinculación entre lo que es la cultura de aquella época, la música y turismo. Vamos a hablar del punk y vamos a hablar de los Ramones. Estamos en Nueva York para contarles una historia única en el rock. La de una banda que en vida buscó el éxito comercial, pero 3 de sus 4 integrantes murieron antes de conocerlo. La de un grupo que nunca tuvo una canción en los rankings y sin embargo influenció a los más grandes, desde U2 hasta los Red Hot Chili Peppers. Un grupo que aquí en su país tocaba para menos de 1000 personas y que sin embargo en la Argentina se despidieron hace 20 años tocando para 65.000 en la cancha de River. La historia de los Ramones, que tienen el ADN neoyorquino pero el corazón argentino. Son nuestros héroes de la adolescencia. Eran como nuestros héroes, ¿viste? Como los héroes que salvaron al rock. Unos tipos que empezaron en el CBGBs tocando para 3 personas y que gran parte de su carrera la hicieron tocando para 3 personas o para 30, tocaron para 60.000 en el estadio más grande de la Argentina. Sus canciones lindas, chiclosas así, jiteras, rapidez, guitarras motosierra, actitud, tenían todo. A mediados de los años 70 el mundo estaba cambiando. En Estados Unidos el escándalo del Watergate había dinamitado la confianza en el gobierno. La guerra de Vietnam dejaba una generación golpeada y la economía se estancaba en una mezcla de inflación, desempleo y calles abandonadas. En Nueva York, una de las ciudades más famosas del mundo, las calles, sin embargo, en ese momento las calles estaban llenas de basura, crimen, drogas y abandono estatal. En ese escenario urbano decadente, sin futuro y sin lugar en los medios, nacía el punk. Y lo hacía en su forma más pura, con bandas como, por ejemplo, los Ramones. 4 jóvenes de Queens, salidos de familias laburantes, marcados por distinta clase de problemas mentales, drogas, pobreza. Vamos a estar hablando con nuestro invitado de hoy, de cada uno de los miembros que tienen una historia muy particular y muy problemática. El punk fue mucho más que un estilo musical, fue un reflejo brutal del desencanto de la sociedad, de los jóvenes, que como decía, no confiaban en el gobierno, no conseguían trabajo. El famoso sueño americano se había vuelto una pesadilla. Y la música del momento, esos solos de 15 minutos, de las bandas del momento, en estadios llenos de gente, los egos de los rockstar, ya no representaban a la calle. Un año después, en 1976, la chispa cruza el océano y en Inglaterra, otro país devastado por la crisis económica, con poco futuro para los jóvenes, nacen, por ejemplo, los Sex Pistols, The Clash, que encendieron la mecha del otro lado del océano, como decíamos. Y ahí el punk fue más directo, más violento, más politizado, pero también en parte más comercial, según la mirada de algunos, lo que fue la movida de los Sex Pistols, que lo que fue la movida, por ejemplo, de los Ramones en Estados Unidos. Pero en ambos lados del océano el mensaje era el mismo, un poco no pertenezco a nada, así que voy a construir mi propio mundo. Esa era la esencia. Entonces, como decíamos, el punk no es solamente un género musical, es una movida, es una declaración de principios, es simple, es urgente, es rabioso, es romper con el sistema, con las reglas, con los moldes. El punk no nació en los escenarios grandes ni en los charts, nació en los márgenes,
en los barrios olvidados, en los suburbios, como decíamos en el caso de los Ramones en Queens, en las afueras de Nueva York, en los sótanos y centros sociales, en los jóvenes que no tenían nada, salvo la guitarra, la remera rota y un grito ahogado. El punk fue y sigue siendo refugio e identidad para los desplazados, para los que no entran en el molde, para los que fueron corridos del centro, para las minorías, los inadaptados, los rebeldes. Es una estética, sí, pero sobre todo es también una forma de ética. Vamos a escuchar un poco sobre los orígenes de la banda. Estamos a 40 minutos de Manhattan. En este edificio de Forest Hill, en Queens, vivió Jeffrey, un joven con trastornos obsesivos compulsivos. Se pasaba todo el día tocando la batería y coleccionando discos. Aquí fue donde conoció a John y a Douglas. Los tres tenían severos problemas con las drogas y de conducta. Tiempo después de conocerse, se dieron cuenta que tenían un mismo gusto musical y cambiaron sus nombres. Jeffrey fue Joey, Douglas fue Didi y John fue Johnny. Aquí comenzó a gestarse un mito del rock mundial. Vamos a agregar que fue una banda estadounidense, como decía, de punk, formada en Forest Hill, en el distrito de Queens, en Nueva York, en 1974, y disuelta 22 años más tarde, en 1996. Fueron pioneros, líderes del nacimiento punk, cimentaron las bases de este género musical con, como decía, composiciones simples, minimistas, repetitivas, y letras muy simples, o incluso a veces sin sentido, en clara oposición con la pomposidad y la fastuosidad de las bandas que triunfaban en el mercado en los años 70, como decía, con largos solos de guitarra, canciones más complejas, un rock más progresivo, letras más enigmáticas. En este caso el sonido se caracterizaba por ser rápido y directo, con influencias del rockabilly de los 50, el surf rock, los Beatles, como decíamos, The Who. Ramones lideró la primera ola del punk en Nueva York, compartiendo el escenario de este mítico club CBGB, que vamos a retomar más adelante, con otras bandas de punk como Johnny Thunders, Richard Hill, y otros protopunk, como decíamos, como Patti Smith. Y también con bandas como Blondie y Talking Head, que son bandas que es así, que creo que son un poquito más conocidas acá en Argentina, y sirviendo de inspiración para una gran mayoría de bandas punk surgidas en los 70 en Estados Unidos, en el Reino Unido y, como decíamos más tarde, también aquí en Argentina. Es una de las bandas más importantes de la historia del rock, y su influencia se percibe en casi todas las formaciones de punk posteriores. A lo largo de su carrera, los Ramones publicaron 14 discos de estudio y varias recopilaciones y discos en directo, haciendo un total de 21 álbumes y un total de 212 canciones. Y a pesar de su fama actual, el grupo solo consiguió 2 discos de oro gracias a sus recopilados de Ramones Manía y un álbum de 2014, y únicamente 2 de sus sencillos consiguieron repercusión comercial. La banda se disolvió en 1996. 3 de los 4 miembros originales, Joey Ramone, Johnny Ramone y Didi Ramone, murieron en un periodo de 10 años desde la desaparición de la banda. Y en abril de 2002, el grupo fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame. En 2011 recibieron un Grammy en reconocimiento a su trayectoria. Y el último miembro original, superviviente de la banda, Tony Ramone, falleció en 2014. Y antes de presentar a nuestro invitado, vamos a hacer un repaso, como decía al principio, una vinculación con el turismo. Porque toda esta movida cultural, y los Ramones en particular, dejaron atractivos turísticos a nivel local en Argentina y a nivel internacional. Y son bandas que claramente cambian un poco la historia, ¿no? Entonces, en lo que es en Argentina, por ejemplo, tenemos algunos atractivos que, digamos, no están directamente relacionados con los Ramones, pero que tienen cierta significación por el pasado Ramón en Argentina, como por ejemplo puede ser el Estadio de Obras Sanitarias,
la Catedral del Rock durante muchos años. Ahora actualmente, la verdad que estoy un poquito alejado, creo que actualmente no está funcionando, ¿no? Como y bueno, ahí tocaron varias veces los Ramones, hay algunas placas recordatorias. Después ellos estuvieron acá por primera vez en el año 87 en el Hotel Sheraton. Después estuvieron en el Bowen y la última vez en el Hyatt, así que también ahí hay un pasado Ramón, como de tantas otras bandas, sobre todo en el Hyatt, en el Palacio Dujó actualmente. Hay muchas bandas que suelen alojarse ahí, los Rolling Stones, por ejemplo, se han alojado ahí. En el cementerio de la Chacarita hay este es un poco un mito, el nicho de Didi Ramón, que después vamos a repasar un poco su historia. Es una historia, todos tienen una historia muy interesante, la vamos a repasar en unos minutitos con Juan. Cenizas simbólicas, por su paso vivió en Argentina, entonces hay tiene como un aferramiento especial, ¿no? en los fans. Después en el mercado de pulgas en Colegiales, ahí se firmaron varios clips de bandas argentinas influenciadas por los Ramones. Es un punto rockero emergente donde se hacen ferias temáticas vinculadas al punk. El Club Cemento, bueno, eso fue decir que una catedral del rock, bueno, que ya obviamente ya no funciona y todos ya sabemos un poco la historia de Marcha Van y demás. También está ahí en Palermo, hay un mural de Joey Ramón, ahí por la calle Firroida en 1200. Y también es muy representativo un recital en Mar del Plata, en el boliche en aquel momento Go, en la gira del año 96, que también hicieron ahí una presentación. Ese boliche es un boliche muy también, como si dijéramos acá obras, ¿no? Muy característico de lo que es la movida rockera de Mar del Plata. Ahí han tocado Los Redondos, ha tocado Charly García, y bueno, los Ramones también tuvieron un paso por ahí. Y Ramón vivió un par de años en Banfield, acá en el conurbano bonaerense, tuvo una novia argentina y bueno, también eso lo vamos a estar hablando en un ratito. Y no solamente como decía, en Argentina, sino también en otras partes del mundo. Vamos a dejar el repasito de los atractivos dentro de Nueva York para charlando un poquito más con Juan. Porque hay varios puntos ahí importantes, pero decir que fuera de lo que es Argentina, también en Reino Unido, en Londres, hay en The Ron House, es un club donde también los Ramones tocaron en su primera gira británica, parte del nacimiento del punk. En Camden Market también compartieron escenario con The Clash y Sex Pistols, también es otro club. En Berlín hay un museo, raramente, ¿no? En Berlín, dedicado a los Ramones. Alguna placa conmemorativa. En Italia, en Roma y Milán, también se han dado de los conciertos más recordados en Europa. Y han tenido una movida muy especial, también muy fuerte en Japón, en Tokio. Eso es una cosa bastante rara, ¿no? Es uno de los lugares donde los Ramones despertaron pasión entre los jóvenes japoneses. Después tenemos un museo en Seattle, en Estados Unidos. Y bueno, como decía, la movida más fuerte es en Nueva York, que lo vamos a estar hablando en un ratito con Juan. Auspiciados por Charro, su visita aquí a la República Argentina. Y además, exclusivos de Canal 9, Los Ramones. Vamos a pedir un poquito de silencio mientras damos la nota. Después van a sacar fotos, todo. Bueno, welcome to Argentina. My English is little. O sea que nuestra... Sounds good so far. Okay. ¿Cómo se sienten cada vez que vienen a la Argentina? Ya parece su segunda casa. How do you feel every time you come to Argentina? This seems to be your second home. Yeah. Feels great. Yeah. The people here make us feel a lot of as at home as our fans back in the States do. La gente acá nos hace sentir tan bien como en casa. Los fans son exactamente tan fieles como allá como en casa. Bueno, me encantó este audio por varias cosas. Primero porque
La TV Ataca fue un programa muy representativo de aquellos años, 1992, con la voz de Pergolini, que es inconfundible, creo yo, para todos los que tenemos algún pasado en el rock and roll. Es una voz tan característica, es un referente de la radio, así que estaba bueno traerlo y también estaba bueno escuchar, vamos a escuchar ahora en un ratito las voces, ¿no?, de ellos, de los Ramones, hablando de su pasión por Argentina y bueno, escuchándolos un poco también fuera de lo que son los temas que estamos escuchando. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado. ¿Estás por ahí, Juancito? Hola, Marce. Hola, Juancito. ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Yo te escucho perfecto, sí, te estamos escuchando muy bien. ¿Cómo andas, Juancito? Bueno, muy bien, ¿Todo bien? Escuchando el programa, sí, muy lindo todo lo que estás contando. ¿Venías escuchando un poquito? Sí, me trae unos recuerdos hermosos. Esto de Pergolini en el 92, me acuerdo como si fuese ayer, la verdad que me vienen todos esos recuerdos y esos años de Ramones Manía en Buenos Aires. Qué lindo, sí. Yo tenía ganas de hacer este programa desde el momento que hablamos un poco de toda esta movida, que hablamos bastante nosotros, de rock and roll, de punk, de música, y desde que sentí la pasión que vos sentís por los Ramones y por la música, me pareció que estaba perfecto para dedicarle un programa y vincularlo como veníamos haciendo, la cultura con el turismo y con los atractivos turísticos. Así que eso me parecía bueno. Así que bueno, ¿es anochecer de un día agitado o I wanna busy day, ¿no? Hoy, Juancito, después del largo día laboral y con los niños y todo. Día laboral, niños, bueno, podría ser. La vida va cambiando, los años van cambiando y estamos lejos ya de esas épocas de los 90 y bueno, hoy estamos en otra, pero siempre con esas ganas y esa fuerza para, bueno, seguir escuchando esta música tan linda. Sí, está como bueno. Ramones y muchas otras bandas. Está bueno hacer el contraste, ¿no? Entre aquella época y cómo nos encuentra. Claro. Particularmente a nosotros, por lo menos, que tenemos niños. Sí. Bueno, antes de arrancar y de meternos ya en la entrevista, si te parece, escuchamos la segunda parte de este audio de la TV Ataca, donde siguen hablando un poquito ellos y después lo comentamos, porque está muy bueno lo que dicen. ¿Cómo entienden ellos que chicos de ahora de 14 y 15 años, por lo menos en la Argentina, sean hiper fanáticos de los Ramones y los que tienen 30 y pico de años también son fanáticos de los Ramones? ¿Cómo creen que convencieron a las nuevas generaciones que son más jodidas de convencer, sobre todo cuando es una banda que ya no es moda, es historia, es algo que existe? Okay, what do you think about the fact, like it happens here in Argentina, that you have kids who are 14, 15 years old and are huge fans of the band, and then at the same time you have people 30 years old that are also huge fans of the band? And how did you get to convince the youngest generations, which are really difficult to convince, that the Ramones is a historic band, that it's not something that the Ramones are unique, and they know that, and we are an alternative to all the crap that's out there, and we're a real band. We stick to our guns. We never strayed from our true beliefs, and we always maintained our style. We never had to change for anybody, and it's obvious for the last 18 years, and a lot of the young kids are impressed by that. Si nosotros somos únicos y creo que somos una alternativa para toda la música porquería que está sonando por ahí. Somos muy sinceros, tocamos. Bueno, ¿qué pensaría, no, de los Ramones, no? La verdad que, mirá, esto fue en el año 92. Ha pasado... Claro, cuando decían chicos de 13, 14 años, yo era uno de ellos, digamos. Claro. Con esa edad. Y ellos ya eran una banda con una trayectoria, pero bueno, acá empezaron a pegar a principios de los 90. Acá los chicos jóvenes lo empezaron a escuchar a principios de los 90, de hecho yo los empecé a escuchar en el 91. Y nada, rápidamente me encantó. Yo venía a escuchar algunas bandas de punk de acá, como Ataque 77, Flema y otras, pero los Ramones fueron diferentes, fueron algo más, iban más allá. Era una banda mucho más conformada, con otra idea, otro sonido.
algo que nunca se había escuchado, un estilo que nunca se había escuchado. Claro, y aprovecho para preguntarte, ¿cómo conociste a los Ramones? Una amiga en ese momento me prestó un cassette. En ese momento estaban los cassettes. Qué viejo que estábamos. Claro, Un me dijo, si a vos te gustó Ataque o esa música, te va a gustar esto. Me prestó un cassette y tenía un Walkman en la calle, abajo de mi casa, acá en el barrio estaba. Y puse el cassette en mi Walkman y lo empecé a escuchar y dije, no, esto es hermoso, esto es buenísimo. Y ahí empecé a escuchar, a conseguir más cassettes. Ese momento no era fácil tener acceso a todos los cassettes que tenía la banda, que había sacado. Tenías que ir a Parque Rivadavia, a ciertos lugares, a la Bond Street, conseguir cassettes importados. Y bueno, empecé de a poco a conseguirlos o a grabarlos de algún amigo. Y bueno, la verdad que fue un enamoramiento así. A primera vista. A primer oído. A primer oído. Y, claro, y lo tenés muy presente el momento, ¿no? Porque lo sí, describís lo con mucha vivencia. Esto del sí, la verdad que Walkman, sí, del cassette, en el Walkman, toda la situación. ¿Y te acordás cuál era el tema, el primer tema que te acordás cuál era ese tema que escuchaste? No me acuerdo el tema, pero sí me acuerdo el disco que fue Exalive, que era un recital que hicieron ellos, el primer recital en Londres, en el 77. Sacan un disco con un sonido espectacular para la época. No lo sacaron en el 77, sino que lo sacan creo que en el año 90, pero de ese recital del 97, del 77 en Londres, que fue un recital muy importante, muy icónico en Inglaterra, porque ya estaba también la movida punk allá en Londres. Claro. Y ese recital fue el primero que escuché, y después, bueno, empecé a escuchar los discos en estudio que suenan mucho mejor que los en vivo, ¿no? Sí, total. Y para la gente que no conoce los Ramones, y puede sonar raro, ¿no? Los Ramones, que parece un nombre más vinculado acá, a Latinoamérica. ¿Y de dónde Sí. surge ese nombre, los Ramones? Es muy raro, es como gracioso también. Claro. Ellos eran muy fanáticos de los Beatles y Paul McCartney, cuando iba a los hoteles de incógnito que viajaba, él firmaba como Paul Ramone. Claro. Ellos se enteraron de esto, Marky, el baterista, se enteró de eso y lo propuso, y bueno, quedó. Dijeron, somos los Ramones. Los nombres originales que tenían los cambiaron por otros. Por otros. Similares. O sea, Johnny era John, Joey era Jeffrey, Didi era Douglas, y Marky fue Mark, y Tommy era Tom. Entonces, o sea, es como que se cambiaron un poco el nombre y todos se pusieron el mismo apellido, como que somos una familia. Después salió un tema que se llama We're Happy Family, que habla un poco de todo, de la idiosincrasia de la familia americana. Muy interesante. Es genial cómo te acordás de esos detalles. Ahí marca un poco, ¿no? También la pasión. No me los acuerdo hasta que nos ponemos a hablar y te va viniendo. Me va viniendo todo eso, todos esos recuerdos y todo, y se ve que es algo que nada, fue importante para mí, porque me queda. Ya está en el ADN, ya lo tenés en el ADN. Ya eso está. se transmitió a tus hijos, ya pasó. Un nene de 4 años te dice, poné Hey Hot, let's go, poné Hey Hot, let's go. ¿En serio? Hey Hot, let's go, sí, canta. Muy buena. Y si tuvieras que explicarle a alguien que no tiene esa pasión, que no tiene ese sentimiento por los Ramones, ¿cómo que alguien que no los conoce? ¿Cómo lo harías? Es difícil porque no a todo el mundo le gustaban los Ramones, o sea, o te gustaban de movida o te decías, esto es horrible, ¿qué es esto? Sáquenmelo. Sí. Entonces, es como que te tiene que llegar al escucharlo. Es una banda muy sencilla, con un sonido no muy brillante como otras bandas, claro. No con letras tan, no sé, en serio, digamos, hablando en serio, sino que va todo más a la ironía, a la broma, a todos somos iguales, a la simpleza. Y el sonido es lo mismo. Sí, y siempre fueron iguales, siempre tuvieron el mismo sonido. Si vos los escuchás en un recital en 1977 y los escuchás en un recital en 1996 que vinieron a Argentina, tuvieron el mismo sonido, la misma manera de tocar, la misma ropa, mantuvieron un estilo, fueron los tipos inquebrantables en eso, inquebrantables, en un estilo. Bueno, como así fueron los Stones, ¿no? Los Beatles, que duraron menos, pero también los Stones siempre tuvieron su estilo y nunca lo cambiaron. Claro, sí. Y los Ramones nunca lo quisieron ni por comercio, digamos. Ellos eran lo que eran. Sí, y vos que conocés bien la historia, si tuvieras que hacer una síntesis, ¿no? De cómo la resumirías,
desde yo contaba algo en la introducción, aquellos orígenes allá en Queens, cómo se fueron juntando por cierta afinidad, empezaron Cierta afinidad a la música, sí. Ellos iban a bares, se juntaban, y cuando abrió el CBGB se empezaron a juntar muchos jóvenes. En ese momento no había muchos lugares para ir en Nueva York, era una ciudad muy abandonada, había muchos cortes de luz, apagones totalmente. O sea, yo leí mucho en el libro que escribió Marky sobre toda la historia de Ramones, y bueno, te cuenta cómo era la situación de Nueva York, y era muy, muy precaria en muchos barrios, no había agua en otros barrios, mucho robo, mucha violencia en las calles, no había control, no había suficiente policía. Bueno, en ese contexto están ellos en un barrio humilde, sencillo, que eran casas tipo monobloc, donde vivían familias de clase media baja, y los tipos aburridos en secundaria de todo empiezan a tocar, empiezan a juntarse en un garage, empiezan a ir al CBGB, le dicen, hasta que un día le dicen al tipo del CBGB, al dueño, a Hillary se llamaba, le dicen, queremos tocar para la gente, queremos tocar nuestra música, y empezaron a ensayar ahí. Y bueno, empezaron con un tema, 2 temas, un sonido muy pobre, unas letras muy pobres, y de repente, bueno, tenemos 5 temas, bueno, vamos a probar una noche, tocaron, a la gente le gustó, tocaron otra noche, a la gente le gustó, y empezó a llenarse el CBGB cada vez que tocaban ellos. Es un paralelo, yo hacía un paralelismo con lo que fue Cavern Club en el caso de los Beatles, ¿no? Es un lugar mítico de CBGB, ¿no? Es un mítico y del underground, claro. Que en esos momentos la gente se escondía ahí y estaba ahí para ver algo nuevo, para encontrar algo nuevo. Claro. No... Y algo también que llama la atención, llama la atención, en realidad es una característica de aquella época donde surgió el punk, pero las historias de los 4 miembros están de alguna forma también marcadas por cierta cuestión trágica, ¿no? De problemática, todos ellos con problemas, ¿no? De alguna forma u otra. Sí. Contanos un poquito todos de... Eran problemáticos, eran todos muy diferentes, siempre tuvimos... o pensábamos los fans en ese momento, en los 90, pensábamos, qué banda unida, qué banda, son como hermanos, cómo se quieren, esto que lo otro, qué bien que les va, y nada que ver, los tipos estaban todos peleados, todos diferentes, todos venían de... Johnny venía, el papá era militar, una familia judía que el padre era militar, Joey era de pensamiento de izquierda, de una familia de izquierda, Didi también el padre era militar, pero él era un chico ya con problemas, con drogas, con alcohol. Y bueno, en ese momento Tommy era el más, digamos, centrado, era el que armó y produjo la banda, que fue el primer baterista. Claro. Después, bueno, siguieron los problemas entre ellos. A los pocos años de la banda en una gira, Joey, que es el cantante, o sea, Johnny le come a la novia a Joey, una locura. Decilo con todas las letras. Claro, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y los tipos se la bancaron y siguieron tocando. Johnny después se casa con esa chica que es linda, que es la mujer de su vida, la única mujer que se casa. O sea que, digamos, de alguna manera era la persona que tenía que estar con Johnny. Pero bueno, Joey era como su primer novia. Yo era una persona muy tímida, con muchos TOC, con muchos trastornos, ya tenía problemas físicos para caminar, no era una persona que no podía hacer deportes, tenía muchos problemas, tenía lo que hoy se diría autismo, porque era una persona muy abstraída, que no quería hablar con nadie, que no quería salir, que no tenía amigos, hasta que encuentra a ellos, que se encuentra a estas 3 personas, y a través de la música él se empieza a salir al mundo y a relacionar con el mundo, y empieza a escribir las letras, y bueno, escribe... Es una síntesis, de esto último que dijiste, para mí es una síntesis genial. 3 personas con historias de alguna forma de problemas, ¿no? En una sociedad problemática, que se encuentran, se juntan, y a través de la música y esta expresión cultural logran realizar algo enorme, ¿no? Claro, ellos lo toman como un trabajo, ellos te lo decían, Johnny era el que organizaba y el que armaba todo, y él lo tomaba como un trabajo. Él ordenaba todo, ordenaba hasta en la combi. Ellos tenían una combi que giraban por toda la ciudad de Estados Unidos. Y él decía aquí dónde se tenía que sentar cada miembro y cada novia y cada amigo en la combi.
O sea que Todo todas cosas organizado. así que vos te enterás, que vos Sí. decías, bueno, y llegaba un momento que no se lo bancaban, y se peleaban, y Joey no le hablaba por lo de la novia, y Didi se drogaba, hacía la suya, era todo como Un eh, caos, pero pero con un orden, ¿no? con un Un orden, caos y ellos organizado. salían y tocaban. Ellos nunca cancelaron un show, siempre salían, tocaban Sí. 1 hora y media, no les pidas más, 1 hora y 20, 1 hora y media, tocaban sin parar, un sonido que te aplastaba y listo, era eso. Creo que yo ni en una entrevista lo hice. Nosotros, que viene el recital de Ramones, le damos lo que quiere y se va contento y tiene otras cosas que hacer. O sea, nosotros acá no estamos para perder tiempo. Como Sí. que te decía que era ir, era así, tac, un palazo y te iba. Sí, sí, Y bueno, sí, genial. fue muy loco. Muy loco, muy loco. Si te parece, mira, para cerrar un poquito este primer bloque, vamos a escuchar también un audio que también vos lo resumiste muy bien, pero que de alguna forma también sintetiza la historia trágica. Dale, dale. Y la historia trágica de Ramones, con la que uno por ahí siendo medio tanguero también se puede identificar, ¿no? Estos tipos a los que eternamente les fue mal, fueron ninguneados, no fueron apoyados, no fueron reconocidos en vida, mucho del reconocimiento llegó después que la banda se había separado, nunca tuvieron guita, y ciertas miserias internas que trascendieron y que existen hasta hoy en día con los pocos que quedan en pie. Muchos problemas, muy locos todos, peleados, no se llevaban bien, todo el tiempo de gira, enfermos, drogados, mucho alcohol, muchos problemas. Sí, las cosas increíblemente parece que entre ellos estuvieron mal muchísimo más tiempo del que todos pensamos. Ellos tienen una ruptura, Joey Ramone y Johnny Ramone tienen una ruptura de que uno le come la novia al otro y no se hablaron más por años. No sé si van bien entre ellos, es algo raro, pero arriba del escenario hay una química que era infernal y salían a romper cabeza a lo loco. En el 81 creo que sale Placed Dreams, ya ahí está la canción de KKK, To My Baby Away, que se la hace Joey Ramone, que era un judío de izquierda, a Johnny Ramone, que era un republicano fanático de la milicia, súper ortodoxo y recto a la hora del rumbo y el camino de la banda y las cosas de cómo hacer las cosas en la vida. Entonces él irónicamente le compone una canción que es El Ku Klux Klan se llevó a mi nena. ¿No? ¿Vos tenés algún tema favorito, Juancito? ¿Algún disco favorito? Es muy difícil, un disco me encanta, me gustan muchos, pero tema favorito creo que Poison Heart, que es del disco Mundo Bizarro, me encanta, es un tema que suena espectacular, con un sonido más moderno, es un tema del 92 y para mí es excelente. La letra es muy linda, habla un poco de lo que es, de que todas las personas o todo el mundo en el mundo tenemos el corazón envenenado por ciertas cosas, por sufrimientos, por desencantos, o simplemente porque somos malas personas y queremos hacer un mal. De alguna manera todos tenemos el corazón envenenado y bueno, me parece muy buena, muy atractiva la letra. Sí, 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 totalmente. Hay otro tema que me contabas de Pet Sematary, ¿puede ser? Pet Sematary es el tema con que la película Cementerio de Animales, que salió en el año, si no me equivoco, 89. Bueno, Stephen King, cuando había escrito el libro, cuando van a hacer la película, les pide a ellos que le dicen, miren, tengo que hacer la música para la película, quiero que ustedes me escriban un tema, una canción, la veamos, yo soy fan de ustedes, quiero que sea un tema de rock. Y en esa misma noche, en esa misma charla y en esa misma cena, Didi Ramón escribe en un cuadernito la canción, la letra de la canción, la melodía, y cuando terminan de cenar, de charlar y todo, le dicen, acá tiene, Stephen, acá tenés la canción que va a ser en la película. Todos empezaron a reír, obviamente, porque Didi es así, es un loco, y bueno, fue la canción de la película, y fue un temazo que, bueno, que tuvo mucho éxito. Genial, genial, sí, sí. Y yo en la introducción comentaba un poquito de algunos lugares de Argentina que quedaron con alguna marca, ¿no? Por la presencia de los Ramones en Argentina, con todas las veces que han estado acá.
Y ya que hablamos de Argentina, ¿vos por qué pensás que la pasión argentina por los Ramones es tan fuerte? Incluso más que en otros países. Es muy difícil de explicar como muchas pasiones argentinas, como el fútbol, y bueno, y como cosas que han pasado con otras bandas también. Pero bueno, yo creo que los Ramones llegaron en un momento que no sé, que los jóvenes en ese momento de Buenos Aires o de Argentina esperaban algo así, esperaban algo diferente, esperaban algo que rompa, esperaban algo que junte a todos los chicos, tanto los rockeros, los heavy, los hippies, todos, más allá de los punk, que éramos por ahí los más, de ese estilo musical, los Ramones, había gente de todo tipo, de toda religión, de toda raza, no. Entonces, es como que no, y ese momento Argentina era un momento que necesitaba el rock, para mí un cambio, alguna banda que venga y rompa. Y a partir de que ellos vinieron acá, mismo en Argentina, fue un furor a nivel bandas. Empezaron a salir muchas otras bandas, como, bueno, Ataque de un Minuto y todas las que vinieron después. Yo mismo formé una banda a fines del 93, que duró 3 años. Y en muchas bandas fueron el pie para que muchos chicos quieran hacer lo que ellos hicieron, o que habían hecho hacía 15 años atrás. Claro. El contexto social yo creo que es de ese momento tiene mucho que ver a lo que vos me preguntabas, de por qué pegó acá, ¿no? Obviamente. Sí, como un poco lo que pasaba, salvando las distancias, por ahí en Nueva York, cierta también crisis acá local, ¿no? Exacto. Claro. Y tuvo con contextos parecidos a nivel país. Obviamente después cada banda tenía su estilo, ¿no? En cada lugar. Sí. Y hablando justamente de la banda y de los miembros de la banda, hay una conexión muy fuerte en particular de Didi Ramón, ¿no? Con Argentina. Sí, lo de Didi es increíble porque él se separa de los Ramones, un poco lo echan, un poco se va, fue una salida controvertida porque bueno, él no se quería recuperar de las drogas, ellos ya eran un poco más grandes y querían otra cosa, bueno, Didi se termina yendo. Hace su carrera, empieza su carrera solista y en el año 94 viene a Argentina como solista, toca en un lugar muy chiquito, en un pub que muy poca gente se enteró, y bueno, conoce a una chica argentina, menor de edad, en ese momento 15 años, Bárbara, y bueno, se enamora, y la chica le dice, quédate a vivir en Argentina. ¿Y qué hace Didi? Vuelve a Los Ángeles, donde vivía, agarra sus cosas y se viene a Argentina. Y ahí la chica no tenía dónde vivir, la chica vivía todavía con sus padres y se van a vivir a la casa de la abuela de la chica, con Didi. Eso fue por 2 años. Fue una locura. Y en ese momento mucha gente no sabía eso. En los 90 no había redes, no había nada, digamos, no te enterabas de ciertas cosas. Claro. Yo creo que recién en el 96, cuando vienen los Ramones a hacer la gira de despedida, ahí nos enteramos que estaba viviendo Didi acá y que los va a ver al Hyatt. Sí. Fue muy loco enterarse de eso. Y Didi no estaba bien, no seguía bien, y bueno, en Argentina también siguió en la droga, lamentablemente. Lamentablemente. No tenía heroína, pero tenía otro tipo de drogas, entonces fue lo mismo. Sí. Y vos, Juancito, en particular, ¿cuántas veces fuiste a ver a la banda acá en Argentina? Para marcar un poco tu nivel de fanatismo. Sí. Yo fui 5, tuve mucha suerte de ir 5 veces a verlo. 5 veces. 5 veces. La vi en Obras, en el 93, en Vélez en el 94, 2 veces en Obras en el 95 y una vez en Vélez en el 96, que fue la despedida mundial que fue acá en Argentina. La despedida, sí. O sea, un montón. Un verdadero fan. Y sobre esa despedida hay una anécdota, ahí Javi, que te dejé un audio de las tapitas, la escuchamos, a ver, está muy buena. Unos días antes había salido los noticieros porque la gente que podía adquirir una entrada gratis y vos juntabas chapitas de la bebida gaseosa cola, esa muy conocida. Vos juntabas tantas chapitas, chapitas así, y te daban una entrada para el adiós amigo de los Ramones en la cancha de River. Y me acuerdo que el microcentro
no sé si era por Lavalle, Florida, fue un escándalo. Yo me acuerdo porque yo era cadete ahí en el centro, el Mosca también estaba, el Indio, éramos todos cadetes del microcentro en esa época. Y dijeron, no sé, 5 tapitas por una entrada de los Ramones para... Salieron, estábamos todos en el centro, todo el centro derecho, Florida y Lavalle. El punk rock cuando se asocia con las grandes corporaciones, las cosas terminan mal. El descontrol comenzó cuando los jóvenes que estaban aquí esperando para que se les entreguen tapitas advirtieron que era toda una mentira, que la empresa no las iba a dar y las entradas no iban a poder ser entregadas a los que aquí estaban esperando. La policía comenzó a actuar, pero no los pudo disuadir. Prometieron que iban a entregar más entradas, pero finalmente no lo pudieron hacer. No entregaron ninguna entrada. Lo subestimaron, lo hicieron en el medio del microcentro, el canje de tapitas, pensando que iba a ir un mínimo, no sé, eso, que iba a haber una cola chiquita y que en 2 horas lo iban a liquidar. Y de golpe se le llenó de pantera negra por todos lados y se le fue de las manos. Fue como un llamado de atención, o sea, no jodamos con esto tampoco, ¿viste? No se puede hacer, ¿viste? Impunemente cualquier negocio con... Esto es música, esto es rock and roll, paremos un poco. Hasta que decidieron, bueno, muchachos, las chapitas las tienen que llevar para Barraca, que es un barrio más tranquilo. Y así sucedía todo eso antes de la fecha del 16 de marzo del 96. Después de los desmanes en Florida y Lavalle, los seguidores de los Ramones no abandonaron su objetivo. Se trasladaron a una ventanilla que se habilitó en Herrera 1400, en el barrio de Barracas, donde se formaron cuadras de cola en medio de un operativo policial de 80 efectivos. Chicos, falta poco, ¿contentos? Sí, ¿qué te parece? Hace rato que estamos acá de las 10 de la mañana, mirá. Nos corrieron de Lavalle, vinimos hasta acá. Pero tienen la entrada segura. Sí, ya estamos a 10 metros. Ya otra cosa no podemos hacer. ¿Contentos? Sí, contento, la verdad. Estuvimos esperando un montón. Ahora falta poquito. Es genial escuchar los testimonios de aquella época y escuchar. Ahí dice, el Indio era cadete en Mosca y vos también eras cadete en aquella época. Yo también era cadete del microcentro, justamente a una cuadra de lo sucedido. Increíble. Y contanos tu mirada. Yo ya tenía mi entrada, porque me apuré a sacarla, obviamente era como el recital de mi vida, porque no solamente tocaban los Ramones, tocaba Iggy Pop, tocaba Daeto Tejosen, tocaba Ataque 77, 2 minutos, bueno. Y habían dicho que eso, que iban a regalar con las entradas, con las tapitas de Coca-Cola, creo que tenías que juntar, no sé, 5, te daban la entrada. Y bueno, se pensaron que iban a ir, como decían ahí, 200 personas. Y bueno, de repente eran 3.000 personas en una esquina y dijeron, no podemos darla, porque si damos 200, ¿qué hacemos con toda la demás gente? Entonces dijeron, no vamos a la entrada. Y ahí se empezó a desmadrar la situación, empezaron a tirar piedras, tachos de basura, rompieron los vidrios. Bueno, y al rato tuvo que venir la policía hasta que la gente no se iba, que quería entrar. Hasta que dijeron, bueno, nuevo punto de entrega y se desplazó todo a Barracas. Terrible. Pero fue tremendo. Qué historia. Escuchame, Juancito, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, se me pasó volando la hora. Hay mucho para contar, Sí, hay mucho para hablar, pero hay 2 cosas que son las 2 últimas que me gustaría que hablemos. Una que tiene que ver netamente con el turismo, que yo comenté, que en lo que son los atractivos de Nueva York lo íbamos a dejar para el final para charlarlo con vos, para resaltar un poquito el tema de la conexión entre la cultura, la música y el turismo en lo que es Nueva York. Bueno, comentamos de la existencia del CBGB, no sé si sigue existiendo todavía ese lugar. CBGB sigue existiendo. Hoy en día no es un lugar que toquen bandas, es una boutique de ropa y te venden instrumentos. Y está muy decorado como era en la época de los 70. Claro. Tuve la suerte de ir y la verdad que quedé choqueado cuando entré, mucha emoción, fue muy fuerte para mí. Y mantienen paredes, parte de los baños y muchas cosas de esa época que está intacta. Están las paredes escritas, grafiteadas, con muchas fotos pegadas. Y después tiene toda una parte nueva con fotos de todas las bandas que tocaron, instrumentos. Está muy lindo el lugar, Venden cosas muy interesantes, instrumentos, libros, muy interesante. Es en un barrio no por ahí tan turístico de Nueva York,
pero está bueno para conocer también algo diferente. Es cerca del barrio chino, la calle Bowery, pero a todos los que les guste el rock en general o los Ramones o el punk, vayan a visitarlo porque vale la pena. Y lo que te pasó a vos, ese shock. Ese shock, yo quedé choqueado porque yo cuando era más chico y escuchaba el CBGB era como era como una leyenda, ni siquiera veías una fotito del CBGB, no sabías lo que pasaba y vos leías y te enterabas, pero no, estar ahí es una locura. Y todo el barrio es un barrio bastante, no digo humilde, pero es un barrio austero, con muchos callejones, placitas, o sea que ahí se juntaba mucha movida punk en ese momento en Nueva York, era la movida neoyorquina el punk. ¿Y las casas de los integrantes de los Ramones están marcadas como puntos o no? No, las casas no. Las casas no. No, por lo que tengo entendido, las familias se fueron mudando, no vivieron siempre en el mismo lugar. En el momento que se formó los Ramones vivían en ese barrio humilde de Forest Hill, que eran, ya te digo, como un monobloc, una especie de monobloc, pero después se fueron mudando. Y otro atractivo turístico importante es en el cementerio de Hillside, está la tumba de Johnny Ramón, ¿no? Sí, ahí no pude ir. En realidad no es que no pude ir, no estaba todavía habilitado cuando yo fui. Claro. Pero ahí dicen que es un lugar que está bueno porque hay una estatua de él, que yo la vi en fotos, tocando la guitarra, creo que es una estatua de bronce. Sí. Y bueno, fue el último de los grandes que se murió, porque Johnny fue muy importante. Tanto Johnny, Didi y Joey fueron muy importantes. Muy importante. Y después hay algunos puntos simbólicos, por ejemplo la Rockaway Beach, que es mencionada en algunos de sus temas, ¿no? Y algunas playas que ellos iban, claro, se sacaban fotos en esa playa. Creo que hay una foto de Joey Ramone que es la única foto que está en traje de baño, que no, el cuerpo de Joey Ramone en traje de baño es una cosa. Pero bueno, muy gracioso, eran muy graciosos. Sí. Por eso uno se pensaba siempre que era todo color de rosa y que se llevaban re bien y todo muy lindo, pero no era tan así. Sí. Bueno, nada, hicimos un recorrido rápido por los principales lugares de Nueva York, donde quedó algún atractivo, hay algún otro, algún mural y demás, pero bueno. Está la calle Marce, la calle ahí justo de Joey Ramone, que se llama Joey Ramone Place, que es en la esquina de donde está el CBGB. Que mucha gente la visita. Es un cartel con un nombre de la calle, con el nombre de él. Muy sencillo, pero es un recordatorio importante para lo que es Nueva York y ese tipo de barrio. Excelente. Bueno, Juancito, y la última ya y nos despedimos. Dale. ¿Qué pensás cuando ves a un pibe de joven de 15 años hoy con la remera de los Ramones? ¿Qué te trae? Me trae lindos recuerdos, me pone contento que haya gente joven que los escuche. De hecho, mi hermano, que es bastante más joven que yo, le gusta mucho, es muy fan, y él no vivió ese momento de los 90 ramoneros porque era muy chico, sin embargo es muy fan. De hecho, conoció a uno de los Ramones, conoció a Marky Ramone, que me firmó un libro, su libro. Y no sé si un chico de 15 años vive o va a vivir todo lo que vivimos nosotros en los 90, ¿no? Que fue el momento de la Ramones manía, pero me pone contento que sigas estando vigente en los jóvenes, muy contento. Totalmente, el espíritu. Bueno, Juancito, lamentablemente te tengo que dejar, se nos fue el tiempo, tenemos que ir cerrando la charla. Te quiero agradecer mucho por haberte sumado al programa de hoy, por compartirnos tu conocimiento, tu historia, tus vivencias y en especial esa pasión por los Ramones. Así que bueno, seguramente te vamos a volver a invitar a algún otro programa para seguir hablando de bandas, porque hay muchos temas para tocar. Así que bueno, nos estamos viendo, Juancito, gracias. Gracias, Marce. Te mando un abrazo. Chau a todos. Bueno, Javi, me pasé unos cuantos minutitos, así que cerramos otro viaje en Planeta Turístico, donde descubrimos que hay otro planeta en este planeta. Nos reencontramos el miércoles a las 22 para seguir explorando juntos. Chau.